Bueno, buenas tardes, estimados amigos del Ministerio Público. En principio quiero agradecer la confianza que me ha otorgado la Escuela del Ministerio Público para abordar con ustedes este tema tan importante, cuáles son los medios impugnatorios en el marco del nuevo Código Procesal Penal. En esa medida voy a esperar, en estos minutos que nos toca compartir, darles un panorama desde la perspectiva eminentemente práctica de cuáles son los matices, aspectos y parámetros legales que debiéramos tener en cuenta en nuestra labor diaria. Más allá del aspecto estrictamente normativo, que fácilmente lo pueden abordar al revisar la norma, me toca, por encargo de la Escuela del Ministerio Público, dar un repaso de los principios que fundan el sistema recursal con el nuevo Código Procesal Penal y algunos parámetros estrictamente prácticos que considero debieran tenerse en cuenta para, en vuestra labor cotidiana, poder apoyar a los colegas fiscales en la redacción, elaboración y planteamiento de los diferentes recursos que sean necesarios en el desarrollo de las actividades que la labor fiscal nos exige. En esa medida, sin más, para tampoco consumir más tiempo, me toca dar una razón histórica del inicio de los recursos impugnatorios. Si nosotros revisamos el artículo 8, numeral 10 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, vamos a encontrar que el derecho a recurrir es un derecho fundamental. Y como todos los derechos fundamentales, resulta de una pugna histórica para lograr un nivel de respeto hacia los derechos de las personas que son sometidas a proceso y que los fallos que resuelvan sus asuntos puedan ser objeto de revisión por una instancia superior y de mayor jerarquía para de ese modo garantizar o reducir en una proporción ínfima el error judicial, la posibilidad de error judicial. Si bien la administración de justicia es una labor importante, también es desarrollada por seres humanos, los cuales por su naturaleza son susceptibles de cometer errores. Entonces el derecho a recurrir es uno que garantiza el reducir, bien digo, la posibilidad del error, ¿no es cierto? Poder restringir el que haya un error en los fallos que se emitan en un pronunciamiento. En esa medida, la impugnación penal importa la manifestación de la disconformidad con lo que se hubiere resuelto en un determinado procedimiento respecto de una pretensión planteada o de un asunto incidental procedimental que se hubiere generado. No estoy de acuerdo con lo resuelto por el órgano jurisdiccional, por la judicatura, y por eso acudo a mi derecho a impugnar a través de los recursos impugnatorios que la ley nos ha habilitado. Y para detallar esos aspectos vale repasar los principios que fundan nuestro sistema recursal. El primero, el principio de legalidad. Nuestro sistema recursal, bajo los parámetros del nuevo Código Procesal Penal, no es sino uno de naturaleza o de configuración legal. Si bien, como he referido, existe el derecho a recurrir, es decir, a buscar una segunda instancia que revise lo que el órgano jurisdiccional hubiera revisado, ese derecho no es absoluto y ese derecho tampoco es de una gama amplia, de un espectro amplio de reflejo, ¿no? Sino que únicamente se puede impugnar en los casos y en la forma que la ley lo habilita. Esto manifiesta el hecho de que tengamos bajo nuestro sistema como parámetro, como principio regulador del sistema recursal, el que éste sea de una naturaleza de configuración legal. Es decir, en rigor, y como lo recoge nuestro Código Procesal Penal, únicamente es impugnable la resolución que la ley habilita se pueda cuestionar y por los medios o mecanismos que la ley también habilita para poder cuestionar. En esa medida se requiere, para poder ejercer este derecho, no solo la existencia del recurso cuya configuración legal hemos detallado, sino también la existencia de parámetros de formalidad. Primer principio, legalidad, configuración legal, para saber qué resolución puedo impugnar y a través de qué recurso lo voy a impugnar, voy a ejercer ese derecho. Y el otro principio, el principio de formalidad, en rigor está referido a que se salven presupuestos regulados también por ley, el plazo,
el tipo de recurso, los requisitos de este recurso, la legitimidad para impugnar el recurso y la pretensión que voy a plantear para plantear el recurso. En ese ámbito de la legitimidad debo precisar otro principio, el principio de trascendencia. Es decir, no puede cualquier persona, por más que la resolución le fuere en apariencia contraria a sus derechos, nada más presentar el recurso impugnatorio, sino que tiene que demostrar, o por lo menos invocar, que la afectación es de tal magnitud que justifique que lo revise el superior, si fuera el caso, o como acontece con el recurso de reposición, que sea reexaminado por el órgano jurisdiccional o la instancia que hubiera emitido el fallo o la resolución que me resulta gravosa. En esa medida, estimados colegas, es necesario también salvar el principio dispositivo, en la medida que solamente se encuentra habilitado el poder impugnar estas circunstancias cuando la ley lo ha habilitado a alguien. En tanto, esta es un desarrollo del principio de legitimidad, ¿no?, y de trascendencia. No puede, por ejemplo, y de esto ya lo ha detallado la Corte Suprema claramente, no puede, y lo van a encontrar ustedes en los materiales que están colgados para este módulo, el actor civil o el propio agraviado hacerse a través de los recursos de la pretensión punitiva que es ventilada en el marco del proceso. Nos toca a nosotros, los miembros del Ministerio Público, en tanto no hubiere actor civil, ventilar, sostener, pretender la pretensión punitiva, la sanción penal y también la pretensión resarcitoria. De hecho, el artículo 1 de nuestro Código Procesal Penal exige que el Ministerio Público no solo persiga la pena, sino también la reparación civil. Sin embargo, el artículo 11 y el artículo 12 regula que cesamos en esa legitimidad cuando el agraviado se ha constituido en actor civil y asume para sí la responsabilidad de perseguir el objeto civil del proceso. En esa medida, no podría el actor civil pretender a través de los recursos que el ámbito punitivo del proceso sea amparado a petición de él, ¿no?, a ruego de él. Entonces, estas circunstancias nos dan más o menos un parámetro sobre el cual vamos a pretender establecer cuál es el sistema recursal de nuestro Código Procesal Penal. En rigor, los recursos son planteados contra las resoluciones judiciales. Pero yo quería, antes de ingresar en estricto a este ámbito, también abordar el tema de los recursos en el ámbito estrictamente fiscal. Y es que resulta que como quiera que el derecho a recurrir a la doble instancia es un derecho de configuración legal y dispositivo, el único pronunciamiento fiscal que puede ser objeto de cuestionamiento a través del recurso, y el único que existe para este ámbito en nuestra normativa es el requerimiento de elevación, es la disposición de archivo. La disposición fiscal de archivo es el único pronunciamiento que puede ser objeto de cuestionamiento a través de un recurso por el medio del requerimiento de elevación. Si esto es así, el cuestionamiento que se diere a la disposición de formalización en ningún caso es procedente. Es más, el Tribunal Constitucional ya ha detallado que la decisión institucional de perseguir formalmente a una persona por la presunta comisión de un delito no puede en ningún caso ser objeto de cuestionamiento, ¿no? Otra cosa es que el señor fiscal tenga o no tenga razón cuando formaliza una causa, pero la decisión de perseguir al presunto responsable de ese hecho a través de esta disposición no puede ser en ningún caso cuestionada a través de un recurso. En esa medida, la disposición de acumulación, la disposición de derivación, aquella que denegare la actuación de un medio probatorio, a través de la tutela es posible requerirlo por control jurisdiccional, pero jamás en el marco fiscal, no hacen sino verificar que el único pronunciamiento que puede ser cuestionado a través de los recursos es el de archivo fiscal. Extensivamente, ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, podría cuestionarse aquellos pronunciamientos que dan fin al procedimiento, pero encuentro que es muy difícil ubicar uno de estos si no sea a través de la disposición de archivo. Por tanto, no debiera
creo yo, encargarse a los señores asistentes ni los colegas fiscales, preocuparse en no solo otorgar el recurso, y la alzada, y los señores fiscales superiores resolver aquellos cuestionamientos a pronunciamientos que no son las disposiciones de archivo. Dicho esto, solamente queda precisar a ese respecto que el mecanismo por el cual se pudiere cuestionar si es que esta decisión, como estoy diciendo, si solamente la disposición de archivo es objeto de cuestionamiento a través del requerimiento de elevación y así materializada la doble instancia, y los otros pronunciamientos no tienen posibilidad de ser cuestionados por el medio del recurso, el mecanismo para poder cuestionarlos es uno de naturaleza constitucional, un amparo, en cuyo marco se deberá verificar que ese pronunciamiento vulnera un derecho fundamental, el núcleo duro de un derecho fundamental, y que justifica su, si no inexistencia, un pronunciamiento del fuero constitucional. Pero después no hay forma de que un pronunciamiento fiscal fuere materia de cuestionamiento. Cuando se trata de recursos, únicamente a través del requerimiento de elevación frente a un archivo. Bien, por el otro lado, la judicatura emite resoluciones de diferente naturaleza, los decretos, autos y sentencias. En ese parámetro, nuestro sistema recursal define también cuáles son los recursos a través de los cuales vamos a poder cuestionar estos pronunciamientos judiciales. Cuando se refiere a los decretos, estamos frente al recurso de reposición, que en rigor es un remedio, reposición. Y cuando se trata de autos y sentencias, debiéramos acudir al recurso de apelación. Son los únicos recursos. En cambio, el recurso de casación es un recurso extraordinario, de puro derecho, lo vamos a ver dentro de unos minutos, que solamente habilita una evaluación de puro derecho, valga la redundancia, limitada, con objetivos precisos y que además están regulados en la normativa del Código Procesal Penal. En rigor, esta manifestación de la doble instancia solamente se encuentra en la apelación. La reposición es un remedio que lo que busca es que el órgano jurisdiccional que hubiere tomado una determinada decisión a través de este pronunciamiento, de esta resolución, reevalúe las circunstancias que lo motivaron y corrija el pronunciamiento. Bien, en cuanto a la reposición, debiéramos decir que en principio su plazo es de 2 días, solamente se plantea frente a los decretos, pero frente a aquellos decretos que nos generasen perjuicio. O sea, estos principios de los cuales habíamos hablado al inicio, principio dispositivo, principio de legalidad y principio de trascendencia, es decir, que hubiere una afectación, la necesidad de modificar el sentido de la resolución, también se encuentra presente para la reposición. Pero tal vez valga diferenciar las reposiciones en el tratamiento normativo integral, sistemático de nuestro Código Procesal Penal. A muchos de ustedes se les va a encargar redactar proyectos de recursos de reposición de seguramente y generalmente resoluciones emitidas por escrito. Existen 2 ámbitos en los cuales es posible utilizar el recurso de reposición. El primero, frente a estas resoluciones por escrito, donde el plazo es de 2 días y concurren también los mismos presupuestos que ahora voy a detallar. La pretensión impugnatoria, el agravio, la forma en la que me afecta, el error de hecho y de derecho, ¿no? Y que justifica la imposición de este recurso y el efecto que busco, qué cosa pretendo. Bien, esto es respecto de las pretensiones de las resoluciones dictadas por escrito, los decretos. Básicamente los decretos están configurados para poder ordenar el trámite de una causa, pero en esa circunstancia puede ser que algunos de esos pronunciamientos generen perjuicio. Entonces, en esa línea es necesario, estimados colegas, cuando se les encargue redactar recursos de reposición, primero identificar el agravio, claramente, de qué manera afecta a los intereses del Ministerio Público la aplicación, ejecución del decreto que se hubiera dictado. Por ejemplo, el hecho de que se nos convoque a una audiencia sin mediar un plazo razonable para prepararlo, o el hecho de que se nos convoque se disponga determinada actuación sin que necesariamente esté regulada.
juzgo yo, esto lo someto a vuestra consideración y la de todos los miembros del Ministerio Público, que cuando no existe necesariamente requisito legal para poder ventilar un asunto en audiencia, no necesariamente debiera realizarse. Es mejor que se realice, sí, pero si no existe regulación, en rigor no debiera convocarse a audiencia, porque existen asuntos que, no obstante el principio de oralidad sea uno de los pilares de la reforma procesal penal, no es una exigencia transversal a todas las actuaciones del nuevo Código Procesal Penal. Por otro lado, el recurso de reposición debe contener claramente los errores de hecho y de derecho en los cuales se hubiera incurrido en esta resolución, para así justificar que el mismo órgano jurisdiccional que lo emitió reevalúe la circunstancia y modifique el sentido de este decreto. Sin embargo, la jurisprudencia ya ha determinado un aspecto, un ámbito en el cual se puede presentar una circunstancia particular, que el pronunciamiento tenga forma de decreto, pero en realidad contenga un auto. Es decir, por ejemplo, el hecho de que el actor civil, si no el imputado, pretenda, bien digo, que se reexamine una decisión fiscal de denegatoria de un medio probatorio. La parte acude al señor fiscal en plena etapa de investigación y le solicita que desarrolle una diligencia. El señor fiscal deniega ese pedido y la parte acude al órgano jurisdiccional solicitando que él ordene la realización de esa diligencia. Y el órgano jurisdiccional, a través de un decreto, diga improcedente. Como de hecho seguramente muchas veces nos hemos topado. Aquellos pronunciamientos que tienen la forma de un decreto, pero en realidad contienen un auto, ¿no? Si bien con una mínima pero presente motivación, pero contienen un auto. Es de vital importancia identificar esas circunstancias, porque frente a ese hecho no podemos acudir a la reposición. La reposición está solamente para pronunciamientos que ordenan, ¿no?, que organizan el trámite del proceso, pero que no obstante ser de mero trámite pueden generar un perjuicio. Para eso está la reposición. Sin embargo, para aquellos pronunciamientos que no obstante tengan forma de decreto, contengan en realidad una decisión, el recurso que está habilitado para ello es la apelación de un auto. En rigor es un auto. Bien, dicho esto respecto de los decretos escritos, de la reposición contra los pronunciamientos escritos, debemos referirnos también a la reposición contra los pronunciamientos orales. Los principios que fundan la reforma procesal penal o el nuevo Código Procesal Penal, dentro de ellos se encuentra, claro está, el de la oralidad, el de inmediación, el de concentración y el de economía procesal. No hacen sino estos fundar la normativa que obliga a que las incidencias generadas en el marco de la audiencia deban ser inmediatamente resueltas, y frente a estas es posible plantear el recurso de reposición, siempre y cuando no se traten de resoluciones finales que pongan fin al procedimiento. Si es que las resoluciones, no obstante orales, pusiesen fin al procedimiento, el mecanismo es el recurso de apelación. En cambio, cuando las resoluciones, también orales, en el marco de una audiencia resolvieren un asunto incidental, el recurso es la reposición. En ese marco, la reposición debe ser interpuesta inmediatamente y también resuelta de manera inmediata. Y la resolución que merezca este pronunciamiento frente a la reposición resulta de carácter inimpugnable. Entonces, para resumir, la reposición tiene dos manifestaciones: frente a las resoluciones escritas, en las cuales hay que tener mucho cuidado en identificar si en rigor estamos frente a un decreto o si estamos frente a un auto que tiene la forma de un decreto. Si fuera este segundo caso, que sea un auto que esté resolviendo una incidencia por escrito, pero tenga la forma de un decreto, el mecanismo es el recurso de apelación, cuyas características vamos a evaluar dentro de unos minutos. En cambio, cuando nos referimos a la reposición frente a decisiones orales, solamente es aplicable en los supuestos en los cuales se resuelvan aspectos incidentales que se acontezcan en el marco de una audiencia.
porque si las resoluciones, no obstante resultan orales, ponen fin al procedimiento, el mecanismo es el recurso de impugnación, en rigor el de apelación. En esa medida creo que hemos podido agotar lo referido al recurso de reposición. Luego, en cuanto al recurso de apelación, cabe concatenar este aspecto con lo de las resoluciones escritas. La Corte Suprema de la República, en diferentes pronunciamientos que también están acompañados al material del curso, ha decantado dos circunstancias desde una perspectiva interpretativa de la norma procesal penal, referida claramente a la voluntad impugnatoria. ¿Qué es lo que ha dicho? Cuando se trate de resoluciones finales que resuelvan un asunto dictadas de manera oral, la voluntad impugnatoria debe ser manifestada en el acto oral. Es decir, la disconformidad con el sentido de lo que resuelva la judicatura debe ser expresada en el momento en que la resolución es dictada. Y luego será el plazo de 3 días para poder fundamentar en forma, por escrito, el recurso de apelación. En cambio, cuando la resolución viene por notificación escrita, no puede sino utilizarse ese mecanismo para cuestionarlo. Entonces, cuando estemos frente a resoluciones dictadas en una audiencia de manera oral, y sean estas, para poderlas cuestionar, susceptibles de apelar, debiera manifestarse en el acto de audiencia la voluntad impugnatoria, la disconformidad. No puede en ningún caso reservarse ese derecho, pues la interpretación sistemática del artículo 411 en adelante no permite concebir que existe un tratamiento homogéneo para la impugnación de la sentencia que para la impugnación de los autos. Cuando se trata de autos dictados en audiencia de manera oral, es necesario que el agraviado, el afectado con el sentido de esa resolución, manifieste también en la audiencia que se encuentra en desacuerdo con ese fallo y que va a plantear el recurso en forma. De hecho, planteado en ese momento, el señor juez reserva su concesorio hasta el momento en que se sustente, se fundamente por escrito el recurso. Sin más, evaluemos ya en forma el recurso de apelación. La apelación es la manifestación clara de la doble instancia, esta que habíamos referido en el artículo 8, inciso 10 de la Convención, que es parte también de las garantías jurisdiccionales que recoge nuestra Carta Magna en el artículo 139 de la Constitución, y además no es sino una manifestación de aquel derecho que tenemos de poder cuestionar o lograr una revisión de lo que se hubiere resuelto en determinado asunto a través de una procura de evitar la arbitrariedad. La apelación surge como una manifestación del derecho a revisión, de un derecho a una revisión del asunto que me agravia. Tiene su origen en nuestro sistema europeo continental, en la Roma preimperial, que no hacía sino que el condenado a muerte apelara a la opinión de toda la población, pidiendo de ésta una opinión plural. Si bien un grupo de personas hubiera determinado la suerte del condenado, de quien estuviera en desgracia, éste podía apelar al pueblo, ¿no? Apelatio viene de ese término, apelo a la voluntad del pueblo, apelo a la voluntad de la comunidad. Entonces se hacía de ese modo que un grupo más importante, sino toda una comunidad, revisara o emitiera opinión en rigor respecto de lo que le venía aconteciendo a esta persona. Ese es más o menos el origen de nuestra apelación en rigor. Sin embargo, vale aclarar que existen en el mundo dos grandes grupos de sistemas recursivos: el sistema recursivo pleno y el sistema recursivo limitado. El sistema recursivo pleno, más propio del sistema anglosajón, lo que hace es habilitar que en la segunda instancia se renueven todos los actos desarrollados en primera instancia, para a partir de ese nuevo análisis, de ese nuevo desarrollo, poder sustituir lo acontecido en primera instancia. Sin embargo, nosotros,
a partir de la legislación que hemos recogido en el nuevo Código Procesal Penal, el legislador se ha decantado por un sistema limitado de impugnación. Nuestra impugnación, nuestra apelación, es una apelación limitada. En rigor, la doctrina aborda este tema. Tenemos un proceso recursal limitado. ¿Y qué cosa limita el proceso recursal? La pretensión impugnatoria. La pretensión impugnatoria, es decir, lo que busca el impugnante. No es en ningún caso una reiteración, una renovación de lo que hubiera acontecido en primera instancia y generado la resolución que me genera agravio, sino únicamente a partir de la resolución que cuestiono, planteados los agravios, se verifican, se ventilan, se debaten únicamente los agravios que se plantean frente a esa resolución. Entonces, nuestro sistema recursal, en lo que se refiere a la apelación, no hace sino plantearnos un nuevo reto, estimados colegas, cambiar esa cosmovisión que la impugnación es una nueva oportunidad de ventilar las incidencias que se hubieran acontecido en primera instancia. Eso es absolutamente errado. De hecho, la Corte Suprema de la República, en un recurso de casación, en un recurso de nulidad de una ejecutoria de Cajamarca, que también se encuentra acompañada en los materiales, no ha hecho sino detallar en qué debieran consistir los agravios. Y más o menos, para tratar de graficarlo de la siguiente manera, es del siguiente modo el mecanismo en el cual debiéramos entender el sistema de apelación en nuestro nuevo Código Procesal Penal. El procedimiento que fuere genera una resolución. Es un juicio oral, es una audiencia de prisión preventiva, es una audiencia de tutela de derechos, lo que fuere que hubiera acontecido ante el juez de primera instancia es resuelto a través de una resolución. El proceso recursal se inicia con la existencia de una resolución de primera instancia que me genera agravio. Primero. Segundo, que resulta impugnable, principio de legalidad. Además, me genera, bien digo, agravio y contiene errores de hecho y de derecho. Pero el punto de partida siempre va a ser la resolución que estoy cuestionando. Jamás lo acontecido acá. Pero muchos de ustedes dirán, oiga, pero yo he leído por allí que existe un control de motivación, existe un control de actuación, puede pretenderse la nulidad y la nulidad puede fundarse en la falta de correspondencia entre lo acontecido en el trámite de primera instancia y lo resuelto luego de realizado este trámite, cierto, pero siempre el punto de partida va a ser la resolución. El punto de partida es la resolución, es la llave, la puerta que permite el análisis de lo acontecido acá. En esa medida, el punto de partida del sistema recursal del nuevo Código Procesal Penal para fines de la apelación no es sino la resolución que cuestiona. Y allí surge el primer consejo para quienes tengan por encargo redactar recursos impugnatorios. Lo primero que tiene que realizar la persona encargada de realizar de formular, de redactar, de trabajar un recurso impugnatorio es parafrasear la resolución que está cuestionando. Es decir, hacer un resumen sintético de los principales argumentos y fundamentos de la resolución que cuestiona. Es decir, por ejemplo, en un caso de prisión preventiva que hubiere sido denegada, la resolución obviamente contendrá, a partir de la casación de Moquegua, 5 pronunciamientos. El primero, respecto de la existencia de fundados y graves elementos de convicción, la prognosis de pena, el peligro procesal, sea peligro de fuga u obstaculización, la proporcionalidad y la duración de la medida. Puede ser que se nos hubiere denegado la prisión preventiva porque no concurriese el peligro procesal. Si eso es así, tenemos que identificar, parafrasear en principio, cuáles son los argumentos por los cuales la judicatura hubiere considerado inexistente el peligro procesal. Dijo que no había peligro procesal porque se acreditó el arraigo domiciliario, el arraigo laboral y tuvo una conducta colaboradora con la administración de justicia o la investigación fiscal. Si eso es así, nos tocaría a nosotros, por tanto, como impugnantes, evaluar si la corrección de estos argumentos de la judicatura y contrastarlos, pero miren, siempre el punto de partida es la resolución, contrastarlos con lo acontecido en la audiencia.
si lo acontecido en la audiencia refleja las conclusiones a las cuales ha arribado la resolución que estamos impugnando. Entonces, primera tarea para impugnar una resolución judicial que sea objeto de apelación: parafrasearla, estructurarla, ¿no es cierto?, resumirla, para encontrar claramente su base argumentativa, cuáles son los principales argumentos en los cuales se funda ese fallo, esa decisión. Teniendo claridad de este ámbito, el segundo paso sería encontrar los errores. Y para los errores existen dos ámbitos: los errores de hecho y los errores de derecho. Los errores de hecho están referidos a aquellas circunstancias, valga la redundancia, fácticas, que hubiere dado por acreditadas o establecidas la judicatura, en base, por ejemplo, el investigado se encontraba presente en el lugar de los hechos. Esa es una conclusión a la que hubiera arribado naturalmente la judicatura. Y esta precisa que llega a esa conclusión porque el testigo A, el testigo B, el testigo C hubieran declarado en ese sentido. Si es que esa conclusión nos resultase gravosa, ¿no es cierto?, contraria a los intereses del Ministerio Público, nos toca encontrar, primero, si existe una correspondencia entre lo vertido por esos testigos y la conclusión a la que arriba el señor juez. O segundo, si en el proceso de valoración de estos tres medios probatorios se hubiere correctamente utilizado la lógica, las máximas de la experiencia para poder llegar aquí. De hecho, cuando veamos en estricto la audiencia de apelación, vamos a ver que la Corte Suprema ha decantado este ámbito como las zonas opacas y luego las zonas abiertas. Las zonas opacas son aquellos ámbitos en los cuales, por la inmediación que ha tenido el juez de primera instancia, jamás puede ser objeto de revisión por el juez de segunda instancia, por el juez revisor. Pero lo que sí puede hacer el juez revisor es, ante una abierta incongruencia entre lo vertido por el testigo y las conclusiones que se recogen en base a estas en la resolución son abiertamente contradictorias, allí sí poder entrar a revisar. O, por el contrario, estas conclusiones a las que arriba el señor juez son contrastadas con las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o la ciencia, son abiertamente insostenibles, ¿no? En esa medida sí podría revisarse. Entonces, cuando formulamos un recurso de apelación, lo que nos toca es plantear que el señor juez, en este ámbito fáctico, ha incurrido en errores. El testigo dice que vio un auto de color verde y el juez concluye que el auto era de color rojo. El testigo dice que su agresor era una persona de 80 años y el juez concluye que es una persona de 30 años cuando el imputado tiene 65 años. Ese tipo de incongruencias, ¿no? Denunciarlas. Errores de derecho están referidos a la aplicación de la norma. Se aplicó la norma inadecuada, o habiéndose aplicado la norma adecuada, se le dio un sentido interpretativo incorrecto, inaplicable, ¿no? Entonces, debiéramos nosotros, primero, como les había dicho, identificar cuáles son los principales argumentos de la resolución. Segundo, identificar los errores en los que se hubieran incurrido en esta resolución, si son del plano factual, de hechos, o si son del plano jurídico, de derecho, de las normas que hubiera utilizado, sean estas de carácter procesal o sean estas de carácter material, es decir, aquellas que contienen los delitos. Identificados estos errores, vamos a poder recién plantear un ámbito que, juzgo yo, estimados colegas, es de la mayor trascendencia: la pretensión impugnatoria. ¿Qué cosa es lo que busco lo que buscamos con la impugnación que estamos planteando? Y en ese ámbito solo hay dos opciones: o tengo una pretensión revocatoria o tengo una pretensión nulidicente. Si bien es cierto, la sala o el órgano de segunda instancia tiene facultades nulificantes de oficio cuando advirtiere vicios insubsanables, evidentes, claros y graves, además, que justificaren la renovación del acto, ello no implica a que cuando nosotros identifiquemos la estructura argumentativa de la resolución que nos agravia, luego identifiquemos los errores en los que hubiera incurrido el órgano jurisdiccional de primera instancia, y de este modo planteado, estimados colegas, planteada la pretensión impugnatoria,
el hecho de que la sala tuviera la facultad de nulificar de anular todo, no impide que nosotros podamos plantear en forma nuestra pretensión revocatoria o una pretensión nulidicente. ¿En qué consiste la primera? La pretensión revocatoria se funda básicamente en la existencia de estos errores de hecho o de derecho que, corregidos, no tendrían sino como consecuencia la modificación transversal del fallo de primera instancia. Entonces, una pretensión revocatoria lo que busca es sustituir lo que se hubiera resuelto en la primera instancia y ser reemplazado por la corrección que introdujere el órgano revisor. La pretensión revocatoria, por tanto, lo que busca es mantener el pronunciamiento, pero sustituirlo en su sentido, modificar transversalmente su sentido. En cambio, una pretensión nulidicente, que se puede fundar básicamente en vicios de motivación o en vicios procedimentales graves que no hacen sino invalidar el acto procesal, lo que hace una pretensión nulificante es declarar la inexistencia jurídica del pronunciamiento que cuestiono y por tanto imponer la renovación del procedimiento que trajo como consecuencia la emisión de esa resolución. Para un tanto resumir, la pretensión revocatoria lo que busca es modificar el sentido del fallo de primera instancia, variarlo transversalmente. Si es fundado, hacer que la sala lo declare infundado. Si es infundado en primera instancia, hacer que la sala lo declare fundado. ¿Esto por qué es importante, estimados colegas? Porque a veces denunciamos o parafraseamos muy bien la resolución, denunciamos los errores, pero no decimos que pudimos. Y el proceso recursal exige una pretensión. Lo mismo que cuando acudimos a un juicio oral y planteamos una pretensión punitiva, cuando estamos en un proceso recursal, no podemos sino activarlo. No debiera existir un proceso recursal si no existe una pretensión, un objeto del proceso recursal, ¿no? En esa medida es de la mayor importancia, de la mayor trascendencia que afiancemos estos tres conceptos: la estructura de la resolución que cuestiono, los errores en los que hubiera incurrido la resolución, la identificación y denuncia de los errores que contiene la resolución, sean, como he dicho, de hecho o de derecho, y sobre todo la pretensión impugnatoria. La pretensión impugnatoria. Estos errores de hecho y de derecho son tratados por la jurisprudencia básicamente, a veces de manera distinta, como agravios. Agravios. ¿Qué sucede? Y es que si nosotros no planteamos, colegas, no planteamos una pretensión impugnatoria, nuestro recurso impugnatorio puede ser declarado inadmisible, pues estamos instando un proceso en el cual no hay objeto. ¿Qué es lo que está usted pretendiendo cuando insta que una sala superior revise el asunto que hubiera resuelto el juez de primera instancia? No tiene objeto. Llevar adelante un procedimiento que no tiene finalidad. Y la sala no pudiere introducir de oficio finalidad para la evaluación recursal. No puede. Tiene que ser el pretensor el que plantee lo que está buscando. Y eso nos toca plantear a nosotros cuando impugnamos las resoluciones judiciales a través del recurso de apelación. Decir qué pretendemos: la revocación de la resolución o pretendemos la nulidad de la resolución. La revocación se funda básicamente en errores de hecho y de derecho que, corregidos, como repito, no tendrían sino como consecuencia la variación transversal de lo que hubiera resuelto. En cambio, cuando la pretensión es nulificante, lo que se pretende, lo que se busca es la declaratoria de inexistencia jurídica del acto y la renovación del procedimiento que generó ese acto. ¿Cuáles son las causales de nulidad? Básicamente vicios de motivación, motivación incongruente, ¿no? Falta de motivación, ¿no es cierto?, una motivación aparente, o vicios improcedendo que por su magnitud no tienen sino como consecuencia la nulidad de ese pronunciamiento. Cuando hablamos de nulidad,
se cobra mucha fuerza este principio del cual habíamos hablado, el principio de trascendencia, porque pueden haber vicios, pueden haber errores, pero no todos merecerán o justificarán que el acto procesal se anule, que el acto procesal sea declarado inexistente. Debe tenerse mucho cuidado en la invocación de la nulidad, pues no cualquier argumento o falencia de motivación tampoco debiera justificar el que un acto sea declarado nulo. De hecho, la Corte Suprema de la República ha emitido una directiva por la cual, cuando se encuentran en el ámbito recursal, debieran, estimados colegas, los señores jueces superiores, evaluar si las carencias de motivación son de tal magnitud que justifiquen su anulación, o por el contrario, sean de una naturaleza que muy bien puede ser complementada en instancia para sostener el fallo. Esto, en rigor, no hace sino verificar que debiéramos propender hacia la seguridad jurídica, mantener los pronunciamientos judiciales, si es que no se manifiesta, no se evidencia a través del recurso la necesidad o de revocarlos o de anularlos. En cuanto a los errores, hay un principio es fundamental, estimados colegas, es este de los agravios. Los agravios. Los agravios en rigor son los errores que denuncio en mi recurso impugnatorio. Y estos resultan de vital importancia porque sostienen la pretensión impugnatoria. Si yo estoy pretendiendo la revocación de una resolución, lo pretendo en razón que los errores que estoy denunciando justifican que se modifique el sentido del fallo. Si luego yo he denunciado 1, 2, 3 errores de hecho y uno de derecho, en la audiencia de apelación o en el juicio de apelación, dependiendo si se trata de un auto o de una sentencia, no podrá el impugnante, el apelante, pretender introducir otros errores u otros agravios. Esto se denomina el principio de congruencia recursal. Y ello nos lleva a evaluar un ámbito que ha sido considerado, estimados colegas, en el sílabo de este curso, los efectos de los medios impugnatorios. Nosotros tenemos un sistema impugnatorio básicamente de carácter devolutivo, es decir, que es revisado por la instancia de apelación y retorna al órgano que hubiere decantado el pronunciamiento que es objeto de cuestionamiento, ¿no? Tantum appellatum, tantum devolutum. Lo que en rigor evidencia es que el órgano revisor solamente se encuentra limitado a evaluar los agravios denunciados, los errores denunciados, y resolver si estos justifican amparar la pretensión. Como había dicho, hemos optado por un sistema recursal de naturaleza limitada, a diferencia del sistema recursal pleno propio del sistema anglosajón, en el cual lo acontecido en primera instancia, en rigor, es renovado en el juicio de segunda instancia. En cambio, nosotros tenemos un sistema limitado. ¿Y cuál es la manifestación de esa limitación? Que el órgano revisor no puede sino solamente evaluar los errores o agravios expresados en el recurso impugnatorio, que se les es encargado a ustedes redactar, y pronunciarse respecto de la pretensión impugnatoria que es apoyada en estos errores o agravios. Entonces, en esa medida, un tanto para resumir, referir más o menos este íter de construcción de los recursos. Si una resolución judicial me genera agravio, ¿no es cierto?, afecta los intereses del Ministerio Público, lo primero que debe realizar el impugnante es construir un resumen argumentativo o una identificación de las principales ideas, de los principales argumentos de la resolución que cuestiona. Luego de hecho esto, una construcción diagramal, un diagrama de la resolución que cuestiono, puede identificar primero si en sí misma contiene inconsistencias argumentativas, es decir, argumentos contrarios entre sí o una falta de corrección lógica entre sus premisas y sus conclusiones. Y esto de hecho justificaría una pretensión nulificante. Luego, si encuentro que no existe una evidente, clara incongruencia motivacional, me toca verificar si es que en este ámbito encontramos errores. Y los errores se denuncian del siguiente modo: contrasto las conclusiones que se expresan en la resolución
con lo que hubiera acontecido en la actuación procesal, fuere una audiencia o fuere un juicio oral. ¿No? El ejemplo claro es el que les había dicho. Si es que en el juicio oral, en el minuto tal, en la sesión tal, el testigo dijo que el auto era de color verde, no puede la resolución judicial asumir como conclusión que el auto es de color rojo. Es una abierta contradicción entre lo acontecido en el acto procesal que generó esa resolución. Pero no es una directa verificación de lo acontecido en la actuación de primera instancia, sino que el punto de partida es la resolución que estamos cuestionando. Esta resolución, luego de identificados los errores, nos van a permitir plantear las pretensiones impugnatorias, ¿no? Plantear si voy a poder sustentar una revocación del sentido de la resolución o voy a poder sustentar una nulidad, la declaratoria de inexistencia y renovación de ese acto procesal. En esa medida, estimados colegas, basta distinguir también algunas circunstancias. En el caso que se tratare de resoluciones autos objeto de apelación, en la audiencia de apelación de auto no es necesaria la concurrencia del impugnante. Acuerdo plenario del año 2012, 01-2012, si mal no recuerdo, que de hecho van a estar en los materiales que van a recibir, se ha precisado un sentido interpretativo, creo yo, coherente del sistema recursal, en tanto tratándose de impugnación de autos, no es necesario que concurriese el impugnante a la audiencia de apelación, ¿no? Sino, por el contrario, cuando se trata de sentencias, sí es exigencia que el impugnante, sobre todo representado por su abogado, se encuentre presente para poder sustentar los agravios contra la sentencia. Si eso es así, estimados colegas, nos toca sin más abordar el recurso de casación. La casación es una manifestación de la Ilustración por buscar un ámbito de seguridad jurídica, tiene un largo proceso histórico que no hace sino verificar que estamos frente a una institución de la mayor trascendencia, que brinda un nivel de cohesión al sistema jurídico y al sistema de administración de justicia. En lo que toca a este curso, debo referirles los diferentes pronunciamientos de la Corte Suprema que han dado cuenta de la necesidad del control de admisibilidad de los medios impugnatorios en general y de la casación en particular. Muchos de ustedes recordarán cómo es que, por ejemplo, el recurso impugnatorio contra la resolución que dictó prisión preventiva para el expresidente Alejandro Toledo fue objeto de control de admisibilidad. ¿Y esto por qué aconteció? Aconteció porque el recurso impugnatorio planteado contra el auto de prisión preventiva no contenía los agravios o errores, como tampoco contenía una pretensión impugnatoria. Es decir, no dijo que apelaba para que la sala revocase la resolución y en vez de prisión preventiva imponga una medida menos gravosa. O tampoco se dijo cuáles eran los errores en los que hubiera incurrido el juez de primera instancia en los argumentos utilizados, ¿no?, en los fundamentos utilizados en su resolución de primera instancia. Lo mismo acontece respecto del recurso de casación, que tiene un ámbito limitadísimo de supuestos en los cuales es viable una instancia, una revisión de esta naturaleza. Debo precisar a este ámbito que solamente la apelación es un recurso que habilita la revisión del juicio de hecho y del juicio de derecho. Por ello, su exigencia dentro de los presupuestos es que denunciemos errores de hecho y de derecho. En cambio, en la casación, que es un recurso impugnatorio excepcional, solamente que es posible de plantear frente a resoluciones o sentencias de segunda instancia, sentencias de vista, tiene como objeto realizar un análisis de puro derecho. Está vedado, estimados colegas, que a través del recurso de casación se pueda realizar un reexamen del juicio de hecho que hubiere ventilado tanto en primera como en segunda instancia.
En esa medida, cabe invocar que nuestro recurso de casación tiene dos finalidades, básicamente, una finalidad monofiláctica y una unificadora de la jurisprudencia, del sentido interpretativo que los diferentes tribunales le van dando a las diferentes también normas de nuestro sistema jurídico. Entonces tiene una finalidad integradora de la administración de justicia, procurándole predictibilidad, que situaciones de la misma naturaleza tengan resoluciones o soluciones por la justicia de la misma naturaleza, predictibles, que podamos tener algún nivel de certeza de cómo se vayan a resolver los casos de naturaleza similar. En esa medida, nuestro legislador ha pretendido restringir los supuestos en los cuales se debiere acudir a la casación. En principio, se ha pretendido reducir los casos en los cuales se acceda a esta circunstancia si no fuere aquellos en los que la pena mínima del delito objeto de pronunciamiento superase los 6 años de pena privativa de la libertad. En cuanto a la casación se refiere también al ámbito resarcitorio, a la pretensión civil, un requisito indispensable es que la pretensión civil, tenga una magnitud de más de 50 unidades de referencia procesal o, en su caso, sea de naturaleza incalculable, no sea susceptible de valoración. Y finalmente creo que es un ámbito en el cual se da un mayor ámbito de acción de la casación, es la casación excepcional, que se buscare unificar o criterios o establecer un sentido interpretativo específico a una situación problemática que denuncie el recurso de casación. Esta no tiene por objeto sino dictar doctrina jurisprudencial vinculante que haga material este sentido unificador de la jurisprudencia de los tribunales, de todas las instancias de los tribunales del país. En esa medida, la Corte Suprema de la República ha dado dos parámetros importantes que creo para los fines del curso son necesarios invocar. En principio, que en ningún caso la casación importa un reexamen de lo acontecido en las dos instancias anteriores. De hecho, no es una instancia, es un ámbito de revisión de puro derecho. Y segundo, que los agravios que se denuncien de las resoluciones de segunda instancia, sean autos o sentencias, tengan que estar todos encaminados a sostener la pretensión o la causal de casación. Como había dicho, primera causal, que el delito sea mayor, primer presupuesto, perdón, que el delito por el cual se haya emitido fallo sea mayor a 6 años, que la pretensión resarcitoria sea superior a los 50 unidades de referencia procesal, que tenga una abierta necesidad de dictar un sentido interpretativo frente a una norma, o que la resolución de segunda instancia, me olvidaba de este cuarto presupuesto, tenga falencias, vicios groseros de motivación, incongruencias en su construcción que no hacen sino afectar el derecho fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales. En esa medida, estimados colegas, no tenemos sino que dar una repasada, una nueva revisión respecto de los recursos que se nos es encargado construir. La reposición, como había dicho, respecto de resoluciones escritas y resoluciones orales. Cuando se trata de resoluciones escritas, la interposición de la reposición es también en naturaleza escrita y se plantea frente al mismo órgano jurisdiccional que las emitió, y es este el que las resolverá. Lo que busca es la revocación del sentido de este decreto que generase afectación y que no hace sino ordenar un trámite procedimental, pero teniendo cuidado de identificar si bien estuviéramos frente a una resolución que tuviera la forma de decreto, que en realidad fuera un auto. En cambio, frente a resoluciones incidentales dictadas oralmente en audiencia, también opera el recurso de reposición, pero este no tiene sino la posibilidad de ser resuelto inmediatamente y generar el carácter de inimpugnable de la resolución que lo resuelva. En cuanto a la apelación,
toca reiterar que es necesario, tratándose de resoluciones dictadas oralmente, de autos dictados oralmente, que se manifieste en la audiencia la voluntad impugnatoria. De otro modo, no podría habilitarse el recurso para una resolución en cuyo dictado, cuando se dictó, no se manifestó esta voluntad impugnatoria. Segundo, que tratándose de la apelación de autos, no puede, estimados colegas, exigirse la concurrencia del impugnante a la audiencia. Pero cualquiera fuera el caso, tratándose de autos o de sentencias, las exigencias son las mismas. La resolución que cuestiono debe ser, es obligación del impugnante, bien lo dice el profesor Celis Mendoza, cuyo artículo también está acompañado, es obligación del impugnante el parafrasear, el resumir, el graficar la resolución que cuestiono, identificar los errores y plantear la pretensión impugnatoria. Tratándose indistintamente de autos o de sentencias, este procedimiento es una exigencia, ¿no? Graficar la resolución, identificar los errores, plantearlos claramente y en base a estos plantear también la pretensión impugnatoria, que solamente puede ser de dos clases: o una de naturaleza revocatoria, sustituir, modificar el sentido del fallo, o una nulidicente, que no tuviera sino por finalidad desaparecer del mundo jurídico ese pronunciamiento y se renueve el acto procesal que generó un pronunciamiento de esa naturaleza. En cambio, el recurso de casación no tiene sino, estimados colegas, por finalidad un examen meramente jurídico respecto de las circunstancias que se hubieran acontecido, tiene un carácter excepcional, su finalidad es unificar los sentidos interpretativos que se les dé tanto a las normas materiales como a las procesales y tiene un ámbito de aplicación limitado. En cuanto a la revisión, que si bien es cierto está también planteada aquí, debiera, creo yo, ceder frente al recurso de queja. El recurso de queja es un mecanismo que habilita a la ley plantearse directamente ante el órgano superior, ahora sí, para que éste evalúe la indebida denegación del recurso que hubiere correspondido frente a la resolución. Básicamente, si es que la Sala Superior me denegara el recurso de casación, debo acudir directamente a la Corte Suprema para que ésta, a través del recurso de queja, recuerden, un ámbito importante, esto es el derecho a impugnar, es un derecho subjetivo de quien resulta agraviado por la resolución, y el mecanismo a través del cual ejerzo ese derecho es el recurso. Entonces, si yo tengo derecho a la impugnación para cuestionar una resolución, sea a través de la apelación o a través de la casación, y este recurso se me es denegado, todavía tengo a mano el recurso de queja. En este ámbito denuncio que hubo una indebida denegatoria del recurso de apelación o del recurso de casación e insto la revisión de ese fallo por el que estuviere llamado a absolver la apelación o la casación, para que corrija a su inferior y le ordene conceder el recurso. Y allí, ¿cuál va a ser el análisis, estimados colegas? El análisis va a ser de los ámbitos formales y de los ámbitos sustanciales. En los ámbitos formales va a estar el siguiente: plazo, legitimidad, concurrencia de los requisitos formales, es decir, que estuviere los errores de hecho o de derecho, que estuvieran allí. Y en los ámbitos sustanciales, la pretensión impugnatoria, si estoy legitimado o no para pretender que, por ejemplo, siendo actor civil, se condene al procesado. No puedo, no estoy legitimado para hacer eso. Si es que soy fiscal y en esa causa hubiere actor civil, no estoy legitimado para perseguir el objeto civil del proceso. Pero sí acontece, por el rol de objetividad y procurador de una correcta administración de justicia, la habilitación para el Ministerio Público para interponer recursos, inclusive en beneficio del imputado. Porque si bien es cierto, somos una parte que pretende o plantea un objeto penal, también tenemos sobre nosotros la responsabilidad de procurar una correcta administración de justicia. De hecho, cuando surge el Ministerio Público como una institución
primordial en la configuración del nuevo proceso penal y del proceso penal en general, no hace sino ser un ente catalizador de la administración de justicia. Por eso se le restringe a la administración de justicia el fijar el objeto del proceso, los hechos, que solamente los podemos plantear nosotros, uno. Dos, plantear la voluntad persecutora, se instala el juzgamiento de ese hecho. Y tercero, en procura de una correcta administración de justicia, se nos habilita el recurso. Entonces, el recurso no solo en razón de nuestra pretensión punitiva, sino de la correcta administración de justicia, porque pudieran acontecer situaciones en las cuales el fallo judicial se encuentre reñido con el derecho y no obstante ser inclusive beneficioso para nuestra pretensión, ser contrario con la correcta aplicación del derecho. En esa medida nos toca al Ministerio Público no solo impugnar en procura de nuestra pretensión, sino sobre todo en procura de la correcta administración de justicia y que pudiera generar que impugnemos en favor del imputado. Un supuesto en el cual puede acontecer ello, estimados colegas, es por ejemplo aquel en el que se hubiere generado una sentencia de primera instancia con una determinada pena, imaginemos una de 10 años, y que su impugnación corra de parte del condenado. Y por el mérito de esta impugnación, en el juicio de apelación, se declare la nulidad de esta primera sentencia. Renovado el juicio oral, es imposible, por mandato expreso de la ley y de la jurisprudencia, que también ya lo ha decantado, cuya resolución va a ser acompañada entre los materiales, es imposible, estimados colegas, que el nuevo juicio oral imponga una pena mayor a aquella que se habría dictado y frente a la cual se declaró su nulidad. Es imposible. Y es que no puede ser que el recurso que generó la nulidad instado por el impugnante, por el condenado, le genere gravamen. Esto evidencia el principio de prohibición de reformato impeius. No se puede reformar en peor. Yo no impugno para empeorar mi situación, impugno para mejorar mi situación, porque la situación que ha generado la resolución que cuestiono me es gravosa. Y no puedo a través del recurso generarme para mí una situación aún más gravosa. Entonces, en esa medida creo que hemos dado una somera pero también precisa revisión a la construcción recursal de nuestro sistema procesal penal y quedo sometido a vuestras consideraciones y preguntas que a través del foro y del chat de nuestro curso virtual vamos a tener. Solamente terminar precisando que, estimados colegas, es necesario tengamos algún nivel de claridad respecto de a qué recurso estamos. Si estamos frente a un recurso de apelación, es vital los agravios o errores y la pretensión impugnatoria. Si estamos frente a un recurso de casación, no hay posibilidad de evaluar el juicio de hecho, solamente de derecho, y en esa medida debiéramos identificar los agravios, cierto, pero relacionarlos en razón de nuestra pretensión. Muchas gracias.